Un feliz y bendecido día en el Señor, feliz jueves para todos quienes nos acompañan en esta hora de la mañana, quienes se están también conectando y quienes lo verán en diferido. Este es el último jueves del mes de octubre y por ende el último jueves de esta temporada del mes de octubre que estuvimos compartiendo con ustedes sobre caminos de paz. El día de hoy queremos proponerles un tema muy especial en este camino, pero antes quiero darle la bienvenida al padre Carlos Yepes. Buenos días, padre, ¿cómo está? Un cariñoso saludo para ti, Joana, y para las personas que esta hora se van conectando. Como muy bien lo señalas, acabamos el mes de octubre en esta temporada de martes y jueves, donde hemos tratado de explorar desde la oración, desde relativizar los problemas, desde el silenciamiento, desde la libertad interior, desde la capacidad de perdonar. Hemos explorado caminos que nos lleven como a vivir con más paz interior, con más tranquilidad, porque sentimos que la vida a veces se nos vuelve muy turbulenta y no es lo que quiere Dios para ninguno de nosotros. Padre, generalmente estos temas que hemos venido abordando sobre caminos de paz, todos son importantes, todos son valiosos, pero el que vamos a tratar el día de hoy sí que es un camino, porque es un actuar de cada día. Es un trayecto que iniciamos, que nos lleva a la meta y que nos invita a que si bien estamos en un camino de subidas y bajadas, tenemos siempre que perseverar. Y se trata precisamente de la coherencia de vida. Es un tema, yo no sé, padre, cómo podríamos llamarlo, como para agarrarlo con pinzas, Sí, porque de verdad que no es fácil ser coherentes en la vida, es muy fácil decirlo, pero no es fácil ser coherentes. Ser coherentes nos va a dar esa paz, nos va a dar esa tranquilidad, pero sobre todo nos va a permitir, padre, ser libres. sí. ¿Usted qué considera? Mm, eh, La coherencia es una lucha de todos los días, toda la vida. Hay dimensiones muy importantes en el actuar humano, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que actuamos, lo que vivimos. Y a veces pensamos de una manera, hablamos de otra y actuamos de otra, y eso no es coherencia. O pensamos y hablamos de una manera, pero obramos y vivimos de otra manera. Lo juzgamos muy fácilmente los demás y vemos columnistas en los periódicos, comentarios en las redes sociales, donde hablamos de las incongruencias de los demás, pero difícilmente nos miramos nuestras propias incongruencias y las incapacidades para uno coincidir entre los valores y principios que profesa en el plano, digamos, filosófico, en el plano ético, en el plano moral, en el plano religioso, y la práctica, digamos, de estos valores o de estos principios que a veces no es tan clara ni tan evidente en nuestra vida. De hecho, uno joven es muy fuerte para juzgar de la vida de los demás, y cuando nos van pasando los años nos damos cuenta que eh, juzgamos porque no hemos vivido, pero que ser coherentes es un desafío de todos los días. Y hemos querido, para cerrar con broche de oro esta temporada del mes de octubre, hablar de la coherencia por algo muy especial, porque una persona congruente entre su pensar, su hablar y su vivir es una persona con paz, pero además de tener paz es una persona con credibilidad, es una persona con autoridad, es una persona que es líder, porque su testimonio de vida anima, emociona, inspira, es la palabra. Y esto es muy bonito y nos pone a pensar a nosotros. Entonces, trabajarle un tema de esto no es fácil ni encontramos todos los días. Y aquí no vamos a caer en el camino fácil de decir, ay, esto qué bueno que lo oiga, no sé, mi suegra, qué bueno que lo oiga mi cuñada, qué bueno que lo oiga mi vecino. No, es para cada uno de nosotros, y entender que estamos en un caminar permanente de buscar esa congruencia, ese matrimonio, esa concordancia entre los valores que decimos profesar, los principios éticos y morales que tenemos en la vida y lo que realmente vivimos en el día a día.
Padre, mientras reflexionaba en este tema de coherencia de vida, yo pensaba y me imaginaba un camino recto, una autopista, donde, como usted lo dice, van, si somos coherentes, lo que pensamos, lo que decimos y lo que actuamos. Pero cuando por esa misma autopista va el pensamiento, en contravía viene lo que decimos, nos estrellamos con nuestro actuar y es allí donde hay accidentes y donde hay heridas. Entonces, por eso la incoherencia nos hace tanto daño a veces a nosotros mismos sin darnos cuenta y herimos también a los demás. Por eso queremos en esta mañana abordar tres dimensiones de la coherencia que producen paz. Y de manera principal queremos entonces abordar esa coherencia con nosotros mismos. Padre, ¿qué hace que nosotros a veces se nos haga tan difícil ser coherentes con nosotros mismos? Si bien nosotros tenemos esos principios rectores que nos llevan a direccionar la vida, son principios que no pasan de moda, son principios que siempre nos van a estar acompañando para tomar decisiones. Pero cuando llega la hora de la verdad, cuando llega el momento de tomar decisiones y de decir si soy fiel a mis principios o si por el contrario pierdo el criterio, es donde nos vemos en una encrucijada, Padre. ¿Por qué se nos hace tan difícil ser coherentes? En la vida hay dos figuras inmortales que están retratadas en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, dentro de muchas aproximaciones que uno puede hacer la obra del Quijote de la Mancha. Uno es Sancho, su fiel escudero, un hombre pragmático por excelencia que busca sobrevivir el día a día, y en el otro está el Quijote, que lo hemos entendido como un utópico, un soñador. La vida del ser humano se desenvuelve o se desarrolla entre estos dos personajes. El pragmatismo del día a día, lo que resulta más fácil, más conveniente, si me permite la expresión, más político, que es cuando uno habla, toma una decisión política, una decisión de conveniencia personal o de conveniencia de grupo. Y hay la otra mirada, que es la mirada mucho más idealista, mucho más utópica, si se quiere. Y tenemos el más grande representante de ese idealismo, que fue Jesucristo. Coloco o señalo una frase que dice mucho la gente: el que se mete de redentor termina crucificado. Y en el fondo la coherencia te implica a veces terminar crucificado. La coherencia te implica a veces ir en contravía, contracorriente de los criterios de los demás, de los criterios de la familia, de los criterios sociales, de los criterios del mundo, y aún a veces tomar decisiones que no son las mejores para ti. Pero si te amparan unos principios, crees en el principio de la justicia, hablas de la justicia, a veces vivir justamente nos puede implicar incomprensiones de los demás. Hay grandes valores que tienen que inspirar y mover la vida. Se nos dice, por colocar un ejemplo, comúnmente Jesús murió por la verdad. Y él mismo se enunciaba: soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Pero uno no quiere morir por la verdad, y cuando uno ve que defender una verdad te puede generar inconvenientes en la empresa, te puede generar pérdida de un empleo, te puede generar choques con otra persona, tú te silencias y cómodamente te adaptas. Esa incongruencia te hace práctico, te hace como un Sancho, el de la obra del Quijote. Eres pragmático, no eres Quijote, el soñador, el que sueña con un mundo mejor, con un mundo más justo. Pero en el fondo los pragmáticos llevan en su corazón la turbación de decir: mi vida no es coherente. Un utópico, iba a colocar un ejemplo bien sencillo, dice: quiero ser fiel en el amor a mi esposa, a mi esposo, a mi cónyuge toda la vida. Un pragmático le dice, un amigo al otro le dice: hermano, esa pelada, esa muchacha está detrás de usted, aproveche,
le dio papaya, no se quede así, no sé qué. Y él dice, no, yo voy a luchar por la fidelidad en el matrimonio y creo en esto. El mundo te dice un pragmatismo que son atajos, caminos cortos, caminos fáciles, caminos convenientes. Y por eso la congruencia, la coherencia implica muchas veces sacrificios personales, descréditos y muchas situaciones de estas. Lo vemos con los gobernantes. Los gobernantes a veces gobiernan mucho no con sus principios, sino con la estadística y la aprobación de la gente, y a veces pagan costos, no están dispuestos a pagar un costo político por no perder la aprobación estadística o el respaldo político de la gente. Ser líder en lo empresarial, ser líder en lo religioso, ser líder en lo social, ser líder en lo público, ser líder en lo académico, te implica ser coherente y congruente con tus principios, que no es solamente hablarlos y pensarlos, sino y sobre todo vivirlos. Y cuando hay esta congruencia, hay mucha paz en el corazón. Padre, escuchándolo entonces, eso quiere decir que para lograr esa coherencia personal, tenemos que estar dispuestos a dejar ir esas personas, amigos, conocidos, que muchas veces nos invitan a situaciones que no son correctas y también a esos momentos de buenas oportunidades o de papayazos, como usted lo decía, de dejarlos ir. Y también pienso en tomar decididas decisiones, a no negociar bajo ninguna circunstancia nuestros principios, a que siempre nos mantengamos rectos, que ahí volvemos y reiteramos, no es fácil. Pero entonces, padre, listo. Hay en este momento personas que dicen, yo tengo una situación puntual en este momento en mi vida, sé que estoy siendo incoherente, pero no encuentro la fuerza, la valentía para dar el paso y seguir el camino recto. ¿Qué consejos, qué podemos tener en cuenta para nosotros realmente entonces ser coherentes y simplemente no ser conscientes de que nos estamos equivocando, sino dar el paso y poder ser coherentes? Desde la fe religiosa que profesamos, nos llamamos cristianos y el cristiano es seguidor de Cristo. Cristo fue un hombre completamente coherente con su postulado de vida, que era el amor a cualquier precio. Un amor que implicaba perdonar, y perdonar no es fácil. Un amor que implicaba entregar la vida en los pequeños detalles y entregarla hasta el final, como lo hizo él en el Gólgota, en la crucifixión del Calvario. Jesús es una buena inspiración en un mundo donde uno dice, mi jefe habla de honestidad, pero es tramposo. Mi amigo habla de fidelidad, pero es infiel. Esta otra persona habla de derechos que necesita ella, pero no lo da a los demás esos derechos. O sea, por doquier, por donde uno voltee en 360 grados a la redonda, uno encuentra permanentemente las incoherencias de los demás. Pero si creemos que el Señor fue coherente, Jesucristo, y si encontramos que Él fue capaz de partir la historia antes de Él y después de Él, y que su proyecto, su propuesta de vida es un proyecto y una propuesta capaz de renovar el mundo, de hacer una sociedad mejor, creo que aquí hay una muy buena inspiración para uno obrar de manera coherente. Uno puede ver corrupción y frente a la corrupción tiene tres caminos. El primero, volverte corrupto. El segundo, no te vuelves corrupto, pero te quedas callado. Y el tercero, no te vuelves corrupto y no te quedas callado, sino que denuncia la corrupción, aunque eso te implique de alguna manera problemas para tu vida. Mucha gente queda en la mitad del camino, ven corrupción y dicen, no es mi problema, pero tampoco voy a denunciarlo, yo me quedo en silencio, me quedo callado, no es mi tarea y simplemente dejo avanzar esta situación. Esto nos pone a nosotros a decir lo que afirmaba en algún momento Martin Luther King, el gran líder que se oponía a la segregación racial en el sur de Estados Unidos, el movimiento llamado mundialmente del apartheid,
cuando él señalaba, a mí no me impresiona la maldad de algunos malos, sino la indiferencia de tanta gente buena. Entonces, en ese sentido, no somos coherentes y la coherencia es un camino de paz. Hay alegría en uno ser coherente en la vida, hay alegría en el deber cumplido, hay alegría en uno vivir según los principios filosóficos, éticos, morales y religiosos que uno profesa. Y es una lucha de todos los días, Joana. Padre, y yo sumaría de pronto otro aspecto en esa alegría que da la coherencia, y es que muchas veces las acciones son más elocuentes que las palabras. Muchas veces nos ocupamos y creemos que hablando y diciendo muchas cosas de lo que nosotros pensamos, creemos, profesamos, pues estamos haciendo mucho bien, pero nos están viendo todo el tiempo y está más enfocado en lo que nosotros estamos haciendo, el ejemplo que estamos dando, el referente que están viendo nuestros hijos, nuestros amigos de nosotros, que nuestras mismas palabras. Entonces, yo pienso que es enfocarnos en esas tres dimensiones, en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que actuamos, pero sobre todo que haya siempre, siempre una completa coherencia en las tres afirmaciones. Completamente de acuerdo con lo que señalas, Joana. Yo he visto mucha gente muy silenciosa y muy coherente, por ejemplo, en el sentido de justicia frente a los demás. No cacarean la justicia, no hablan de que son justos, pero viven en justicia. Como también he visto mucha gente que denuncia la corrupción de otros, pero no son capaces de mirar su propia corruptela personal o su acomodo frente a la vida. Entonces, nosotros tener como esa capacidad de hablar tal vez un poco menos y vivir un poco más. Y repito, nos toca a todos un poco. Mira un ejemplo, yo veo mucha gente que es coherente a los 20 años, cuando no tiene pues ni dinero, ni posición social, ni nada que perder y habla mucho de ayudar, de solidaridad, pero cuando tiene 40 años y ha conseguido dinero, ha escalado en una empresa, a veces son muy opresores, por ejemplo, con sus empleados. Y yo digo, tan fácil o no hablar de justicia cuando no tienes nada, pero cuando ya tienes y puedes ser justo con una persona, a veces no lo eres y te acomodas a la estructura, te acomodas al sistema, te acomodas valga la redundancia, a la comodidad, al bienestar que esa estructura te ha ofrecido. Entonces te haces el de la vista gorda, te haces el gafa, dicen en Venezuela, el tonto, para no ver ciertas realidades y uno quedarse callado. Y hoy pienso que tenemos que trabajarle mucho a eso, de la coherencia que da, repito, mucha alegría y da mucha paz el vivir de acuerdo con los principios, el vivir con la alegría y la satisfacción del deber cumplido cada día. Padre, una segunda dimensión que tenemos en este programa es la coherencia con los demás. Esas dimensiones que nos producen paz, fruto de la coherencia, es la coherencia con los demás. Padre, nosotros cómo podemos alimentar ser coherentes con los demás. Sí. Mm, a ver, uno tiene que estarse revisando en la vida permanentemente. Y coloco ejemplos porque todo esto a veces es más fácil teorizarlo que vivirlo. Es más fácil teorizarlo que vivirlo. Coloco un caso puntual y es el amor. El amor fiel implica coherencia y esa coherencia implica batallar. El amor necesita ser batallado. En un altar uno le dice a una pareja si se prometen amor y respeto hasta que la muerte los separe. Y eso es fácil decirlo. No creas que es tan fácil vivirlo. He visto mucha gente muy buena que cae fácilmente en un evento
de infidelidad o en una acción de infidelidad prolongada en el tiempo. Y tiene que revisarse uno el corazón, la limpieza de las intenciones, tiene que revisar uno los principios en la vida, la sinceridad con la que uno obra para no vivir con máscaras, con dobles discursos, que es muy fácil tenerlos. Los fariseos fueron un grupo político, religioso, de gran reconocimiento social en tiempos de Jesús. Y Jesús siempre los cuestiona a ellos por su incoherencia. Hablaban de una manera, eh, ejercían el culto de otra manera, pero vivían de otra manera. Y Jesús señalará, una persona así nunca está realmente abierta a una transformación en su vida. Mm, Voy a decirlo y quiero ser muy delicado. Hay personas, no solamente en la Iglesia Católica, en iglesias cristianas, protestantes, en otras formas religiosas, que son muy escrupulosas hasta el extremo de cierta ritualidad religiosa, pero lo que es esencial, el amor, el perdón a los demás, la ayuda a los demás, en eso son muy cortos. Entonces, me llama poderosamente la atención que en esa congruencia, en el servicio a los demás, en el amor, a veces somos hasta el detalle, hasta la exquisitez, muy escrupulosos en cumplir pequeñas normas, pero en violar el gran espíritu de la norma o en violar el espíritu de la ley. Jesús decía de los fariseos, eh, son capaces de colar el mosquito, esto no puede pasar, pero dejan pasar el camello. O sea, en cosas muy pequeñas, muy delicados, muy escrupulosos, pero en cosas grandes, muy relajados, muy laxos en su conciencia. Y esto es una tentación, no del fariseísmo judío de hace 2000 años, es una tentación universal de todas las personas frente a las cuales nos tenemos que precaver. Y repito, cuando uno hace examen de conciencia, cuando uno se examina a la luz de la palabra de Dios, cuando uno se deja interpelar, no sé, por un amigo, un matrimonio, por su pareja, por su cónyuge, uno va ganando en coherencia y esto nos ayuda a nosotros a ir creciendo en que diga al final de la vida, como el poeta, confieso que he vivido, pero que he vivido bien, he vivido sin tratar de hacerle daño a nadie, que si ese daño fue por una debilidad personal, pero no por una corrupción alimentada a ciencia, paciencia y conciencia. Padre, en ese ejemplo que usted toma de que, pues, en el amor, decir te amo es muy fácil, pero demostrarlo es un acto de coherencia. Usted, cuando escucha en las consejerías espirituales a las personas, ¿cuáles son esos principios o esas áreas, mejor, en las cuales se nos dificulta ser más coherentes? Por ejemplo, tenemos diferentes áreas, entonces está la familiar, está en el trabajo, y uno puede decir, listo, es que yo soy coherente en mi casa, pero en el trabajo no. O yo soy coherente en el trabajo, pero en mi casa llego y soy otra persona. De pronto usted que ha escuchado, no con el ánimo pues de ventilar, pero sí para identificar esas áreas que se nos hacen más difíciles ser coherentes también con los demás. Para mí hay tres dimensiones, Joana, en que los seres humanos tenemos grandes dificultades para ser coherentes. La primera dimensión, la económica, el dinero. Eh, Cuando uno no tiene, reclama mucho que los demás ayuden, sean solidarios, paguen mejores salarios, pero cuando se tiene dinero, se amarra. Y lo que pedías cuando no tenías, te vuelves duro, porque he visto mucha gente que gritaba en la universidad, que reclamaba derechos y justicia, y luego cuando son empresarios son a veces muy duros con sus empleados, muy duros para faltos de generosidad. Uno encuentra mucha incoherencia en el dinero, se lastima de los demás, lo que se roba, no sé qué, pero a veces tu vida personal, tu economía doméstica, cómo eres con tu pareja, cómo eres en esa pelea de una herencia de los papás que murieron y la pelea que tienes con tus hermanos.
el ser humano tiene grandes dificultades porque el dinero nos atrae, nos gusta y nos hacemos a veces víctimas y nos declaramos libres, pero veo que la gente libre frente al dinero no es tanta. Que yo trabajo por amor y vaya a ver si va a trabajar por amor y si no es por dinero. Esa hay una incoherencia muy fuerte en el tema económico. En la segunda incoherencia la hemos dicho, el amor a las personas, ser fiel a la amistad, ser fiel al matrimonio, a la pareja conyugal, ser fiel al amor de familia, no es tan fácil. A veces nos movemos mucho en ese plano del Sancho Panza, de la conveniencia, de lo político. Ese es un tema muy fuerte. Y el tercer aspecto, uno, el económico, el dinero; dos, el amor; tres, somos muy incoherentes con nosotros mismos. Nos aterra y nos impresiona el mal ejemplo que da otro, pero el mal ejemplo en nuestros principios, que vamos corriendo como los límites de la ética, nos parece de lo más natural, de lo más normal. Entonces es muy la ley del embudo. Juzgamos con mucha dureza a los demás y juzgamos con mucha benevolencia nuestras propias actuaciones. Padre, y escuchándolo hablar, pienso en una incoherencia de pronto frente a los demás que estamos viviendo ahora mucho, y es respecto a todas las redes sociales. Recuerdo que escuchaba hace poco a una psicóloga que ella mencionaba que le había visitado una influenciadora que le compartía que su vida sentía que no estaba bien, su papá drogadicto, sus días llenos de tristeza, y bueno, y le narraba completamente cómo estaba su vida en ese momento. Sin embargo, en plena consulta, ella dice que toma el celular, se debía tomar una foto porque estaba establecido que a tal hora siempre publicaba fotos en sus redes sociales donde hablaba de cosas positivas, y entonces allí es donde me pongo a pensar, bueno, ¿hasta qué punto nos estamos también dejando engañar por la incoherencia de muchas personas? Y no se trata de juzgar, no, se trata más es de un llamado de atención a que qué tanto estoy siendo coherente para compartir de verdad la información con las otras personas que están siguiendo mi contenido, que están siguiendo lo que yo estoy diciendo, padre, porque es un tema que ahora no solamente los jóvenes, sino que los niños siempre están buscando referentes a quién seguir, pero a quién realmente estamos siguiendo y qué tanta coherencia de vida hay en estas personas. Son continuos los escándalos mediáticos o digitales, como los queramos llamar, de una influenciadora que desea seguir una vida vegana y quería presentarla como un modelo de vida y luego descubres que de vegana no tenía nada. Son continuos los escándalos de una persona que muestra en redes un rostro y en su vida personal tiene otro completamente diferente. Pero no hablemos siquiera de los influenciadores, la vida de a pie. Recuerdo que estaba comiéndome un salpicón con otra persona y llegaron un par de jóvenes, pidieron también salpicón con helado y barquillo, se los colocaron y cuando lo sirven colocan el celular a la manera de tomarse una foto de selfie, muestran su salpicón, su rostro sonriente y enseguida ve uno que mandan la foto tal vez en su Instagram, en el Facebook, en la red social que sea, pero se comen el salpicón con helado en total silencio, sin atravesarse en palabra, sin una expresión de afecto mínima, pero en la foto quedaron, permítame la expresión, quedaron divinos. Ella y él, la muchacha y el pelado, y ante los demás dice, le están pasando rico, comiendo salpicón con helado, pero su vida real fue dos perfectos extraños, simplemente sentados en una mesa, y parece que hubieran comprado el salpicón como para la foto. Esas son las incoherencias y eso es el engaño del mundo. Vivir, ¿qué hacemos en Instagram y en Facebook? Chismoseando la vida ajena, mirando cómo le están pasando rico y amargándonos y sintiendo cierta frustración, pensando que nosotros somos los aburridos, que no le estamos pasando tan bueno, cuando la gente está construyendo su vida solamente sobre construir una imagen, construir una apariencia que no corresponde
con su realidad. Esto es un absurdo, esto no tiene razón de ser. Padre, antes de que abordemos el tercer aspecto, la tercera dimensión de paz que nos produce la coherencia, quiero invitarlos a que veamos una oración, a que escuchemos una oración que nos invita a la santidad. Y es que precisamente los santos, las personas que aspiran, que sueñan con cielo, trabajan todos los días por ser coherentes. Y es allí cuando debemos pedirle a Dios que nos acompañe, que nos ayude y que desde las diferentes áreas de nuestra vida podamos ser coherentes. Entonces veamos esta oración. Oración pidiendo la santidad. Señor, ayúdanos a comprender que la santidad no la alcanzamos solo por nuestras propias fuerzas, capacidades y cualidades, sino que necesitamos de tu ayuda, de tu gracia para descubrir en el caminar diario la posibilidad de vivir en santidad. Oh Dios, ayúdanos a reconocer que sin importar qué somos, dónde estemos o hagamos, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el estudio o con los amigos, puedo obrando, amando, sirviendo y entregándome a alcanzar la santidad de vida. Señor, prepárame para que desde la fe, con humildad y esperanza acepte y asuma las pruebas, sufrimientos, dolores, contradicciones y la cruz de cada día como caminos seguros para ser santos. Señor, dame la luz para que en mi quehacer cotidiano encuentre los medios para lograr la santidad. Si casado, amando y respetando a mi esposo o esposa, si consagrado o consagrada, siendo fiel a las promesas de mi profesión religiosa, si soy empresario, empresaria, cumpliendo a cabalidad con los deberes y obligaciones como tal, si soy catequista o educador, siendo signo visible de tu amor y presencia para los demás. Santo es quien nunca se ha cansado de amar. Fortaléceme y ayúdame para que mi amor sea fecundo, permanente y que sea signo de tu gran amor y muestre a los demás tu rostro. Amén. Amén. Definitivamente, Padre, que es el Señor el único que nos ayuda en este camino de santidad y esto nos abre las puertas para hablar de esta tercera dimensión que es la coherencia con Dios, la coherencia en relación con Dios. Padre, yo no sé si usted ha escuchado esta frase, yo creo que sí, y es que cuando, por ejemplo, uno está más adentrado a ir a un grupo de oración, a vivir la Eucaristía, y llega a la casa y a veces se le escapa de pronto como el mal genio. Entonces llega el esposo y le dice a uno, pero ¿cómo así? Usted no es la que estaba en la iglesia hace un ratico. ¿Qué es esa incoherencia? ¿Por qué está hablando usted ahora de que tengo que hacer está actuando de esta manera sabiendo que acaba de salir de la iglesia? ¿Cómo podemos ser coherentes en nuestra fe, Padre? ¿O por qué se nos hace tan difícil a veces ser coherentes en nuestra fe? La iglesia habla mucho, lleva años, 20, 30 años hablando mucho de la coherencia entre la fe y la vida, entre lo que creemos, lo que decimos creer y lo que vivimos. Y a veces decimos, creo en Cristo, pero no le creo a Cristo. Y es descubrir cómo vivió Él. Y la vida de Cristo es una vida absolutamente coherente. Él hablaba del amor porque primero había amado. Él hablaba del perdón porque primero había perdonado. Él hablaba de la misericordia porque primero había sido misericordioso.
Él hablaba del servicio porque primero había servido a los suyos, por ejemplo, lavándole los pies a los discípulos. Creo que un ejercicio que tenemos que hacer todos es revisar permanentemente nuestra vida a la luz del Evangelio, de la Escritura. Puede pasar lo que tú dices, Joana, y a veces lo dice una persona, tú que vas tanto a misa y mira que no practicas. Eso es cierto que puede ser incoherencia, y también yo les digo a veces, porque para que no se desanimen, es si yendo a misa tienes tantas limitaciones, ¿cómo sería sin ir a misa? Si leyendo la palabra, si orando en un grupo parroquial, tienes tantas limitaciones con tu temperamento, con tu genio, con actitudes de egoísmo, ¿cómo sería que no fueras? Nos estamos construyendo todos los días, nos estamos formando todos los días. Y a veces podemos cometer un error, y es pensar que somos seres completamente acabados, terminados, hechos. Y es reconocer que empezamos a formarnos el día de nuestra concepción y seguimos formándonos hasta el día de nuestra muerte. De manera que pretender es que usted tiene que ser perfecto, eso es imposible. Se ha dicho, es que el cura predica pero no aplica. Es que si los mismos apóstoles que fueron las columnas de la iglesia, Pedro negó a Jesús 3 veces, Judas lo traiciona por 30 monedas de plata, Santiago y Juan, hermanos, entre ellos se pelean los primeros lugares, todos lo abandonan en el momento de la cruz excepto San Juan. Si esas son las columnas de la iglesia, los que vieron a Jesús con sus ojos, los que lo escucharon, el timbre de su voz, ¿qué esperar de nosotros? Es una búsqueda, es una tensión, es un ideal, es una utopía, es un sueño ir caminando en esto, pero no, lo digo es para que no nos desanimemos y para que entendamos que la vida cristiana, el único perfecto es Jesús, muy cerca a la Santísima Virgen María, y de ahí para abajo todos tenemos limitaciones. Muy recién elegido Papa Francisco, yo recuerdo un periodista que le preguntó, ¿quién es el Papa Francisco? Y él se quedó un momento en silencio y dijo, soy un pecador. Y el pecador es el que no es perfecto, el que no es completamente coherente, pero no renuncia a buscar la coherencia en su vida. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Y el Papa agrega una reflexión que me parece muy sabia. Uno puede ser pecador por debilidad, pero no pecador por corrupción. Pecador por debilidades, hablé más de la cuenta de esta persona, no lo había hecho, se me fue la lengua, quise no contestarle tan mal a esta persona y no le hablé con amor, Dios, perdóname, soy debilidad. Y por corrupción es cuando a ciencia, paciencia y conciencia hablas mal, con cizaña, con veneno, con odio de otra persona, o le contestas de tal manera que buscas destruir a un ser humano, dañarle su corazón, y es ahí donde nosotros no podemos caer, y esa incoherencia sí que nos va a traer mucha turbación, mucho sinsentido en la vida y mucha falta de paz. Padre, frente a este punto, también hay ciertas tentaciones que nos impiden tener esa coherencia con Dios y pensar, por ejemplo, en cuando somos tan fundamentalistas que nos vamos tanto a la ley, a lo que es, a lo que debería ser, pero no pasamos en el amor, que fue realmente lo que nos enseñó Jesús, que Él curaba los días sábados, que Él daba absolutamente todo por el bienestar de los demás en coherencia al amor. Entonces, muchas veces regirnos a también a dudar de la misericordia de Dios y a no aceptar nuestros errores hace que seamos incoherentes en nuestra fe y que no vivamos en esa plenitud misericordiosa que nos abraza todos los días y que nos dice es que si te caes, lo importante es que te levantes. Si estás atravesando por una dificultad, no importa, sigue adelante y es el Señor quien siempre nos va a estar acompañando, no simplemente nuestros reglamentos o cómo creemos que debe ser la vida, sino fundamentados con el mayor ejemplo que es Jesús. Sí. Ya vamos terminando el programa porque veo el tiempo que nos corre,
Y quisiera de manera conclusiva decir en esa triple relación de coherencia con nosotros mismos, con los demás y con Dios, una triple relación de coherencia, que hay tres caminos muy fuertes para irle caminando a esa paz del corazón que da el vivir coherentemente. Un primer camino es la humildad, reconocernos frágiles, sabernos débiles y por tanto necesitados de una fuerza que nos supera, que es la fuerza de Dios. Si uno se siente todopoderoso, uno se va a estrellar, se va a caer, uno no va a ser coherente con un postulado de justicia, de verdad y de amor, con el que queremos todos identificarnos en la vida y que nos identifiquen. Entonces, la humildad es sabernos pecadores, frágiles, débiles y por tanto necesitados, repito, de una fuerza superior. Un segundo camino de coherencia, revisar mucho nuestro corazón, hacer la higiene, limpieza de corazón. La limpieza es uno en el examen de conciencia diario, al acostarnos o al levantarnos o leyendo un salmo, leyendo un texto evangélico. Dios mío, qué lejos estoy de la santidad. Dios mío, qué lejos estoy de ser un buen ser humano. Dios mío, cómo obro con tanto egoísmo. Dios mío, tengo mucho orgullo, mucho amor propio, porque uno tiene que conocerse. Para eso necesita humildad y necesita revisarse. Y para eso necesita la limpieza de corazón, estar haciendo higiene como la vida interior, porque uno muchas veces no se conoce. Y el tercer camino de coherencia que da paz es definitivamente amar mucho esos principios o valores rectores de la vida que decimos profesar o decimos seguir. Yo tengo que amar la honestidad, porque uno no puede decir qué bella la honestidad, pero me encanta robar o trampear. Qué bello el amor fiel, pero me encanta buscar la mujer vecina del vecino. Qué bueno servir a los demás, pero soy completamente cómodo y egoísta. Qué bueno un mundo más solidario, pero soy de la mentalidad del bienestar y de que yo viva bien y cada uno que se defienda como pueda. Entonces hay que amar. Eso nos va a comprometer con estos grandes ideales que deben de mover la vida humana y que son los únicos capaces de hacer un mundo mejor. Cristo encarnó esos ideales y aunque le costó contradicciones, la familia lo tenía por loco, los apóstoles lo abandonaron, la multitud gritaba crucifixión, los fariseos le tenían envidia y terminó crucificado. Aprendamos algo. Al final, el Padre Dios premió a Cristo, lo resucitó, venció la muerte, triunfó, salió victorioso y es lo que nos muestra a nosotros el testimonio de Cristo, vivir la verdad, vivir la justicia, aunque de momento cueste, va a tener su premio y su recompensa en esta vida y en la vida eterna con Dios. Así es, Padre. Padre, bueno, entonces, como usted lo dice, para ir finalizando, yo quiero que hagamos y extendamos la invitación para el próximo mes, para la nueva temporada que vamos a tener con ustedes en el mes de noviembre, Héroes de Hoy, Padre. Yo quiero que sea usted quien nos extienda la invitación. Sí, hemos planteado en el mes de Todos los Santos, 1 de noviembre, así empieza el mes el penúltimo mes del año con el Día de Todos los Santos. Queremos plantear una forma heroica de vivir, porque hoy, no sé, ciertos géneros musicales, pensaba en una controversia muy fuerte de un cantante muy reconocido de nuestra tierra colombiana, con una canción que denigra profundamente a la mujer, y no voy a dar más publicidad de ese video que fue retirado de YouTube. Simplemente hoy tenemos unos antimodelos, hoy tenemos unos paradigmas que no edifican al ser humano, que lo animalizan, que lo hacen egoísta, que lo hacen vivir simplemente de su pulsionalidad. Y creo que no podemos ser tímidos en proponer modelos de vida que hoy son necesarios seguir, a propósito de un mundo que habla tanto de influenciadores en las redes sociales y digitales. Un día a Juan Pablo II le preguntaban, ¿usted va a pasar a la historia como el Papa que más santos ha canonizado? ¿Por qué lo hace? Y él respondió con una sola frase, porque el mundo y los jóvenes de hoy necesitan modelos de vida, héroes de amor,
que muestren que se puede vivir de otra manera. Es un poco la inspiración de lo que va a ser la temporada de noviembre. Podemos vivir de otra manera, no nos desanimemos. Y hay personas anónimas, de a pie, calladas, santos de a pie, que nos pueden enseñar muchísimo en la vida. Padre, yo también quisiera invitar a las personas que están conectadas y quienes van a ver este video a que nos compartan en los comentarios también qué temas les gustaría que tratáramos. Nosotros los vamos a leer también para que activen la campanita de notificaciones, para que les recuerden no solamente este contenido, sino todos los que hay dispuestos en Amén Comunicaciones, para que nos sigan a través de todas las redes y para que finalicemos entonces finalmente este espacio con una oración, como Sí. siempre lo hacemos, poniéndonos en las manos de Dios y disponiendo el corazón para que esa coherencia de vida que necesitamos todos los días, pues podamos abrazarla con la ayuda del Señor. Que el buen Dios nos acompañe en este día a todos, en esa búsqueda que tenemos, siendo limitados, siendo pecadores, siendo frágiles, todos. Que no nos desanimemos en buscar la congruencia con lo que creemos verdaderamente importante en la vida, el amor, la familia, Dios. Que no abandonemos nuestros ideales movidos quizás por la presión social, por ser políticamente incorrectos. Jesús fue un hombre de coraje, fue un hombre valiente, fue un hombre que marchó a contracorriente, a contravía de la mentalidad del mundo. Y hoy como cristianos, como hombres y mujeres de fe, se nos pide ir un poco a contracorriente y esto implica coraje y valor para cada uno. Que el Señor pues nos bendiga en estos buenos deseos. Gracias por acompañarnos en estos programas. Empezaremos el 2 de noviembre una nueva temporada, Héroes de Hoy, modelos de vida a seguir. Y los bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre, y gracias a todos. Dios los bendiga. Un feliz día y nos vemos entonces el próximo martes con el Padre, el próximo jueves en Hablemos. Dios los bendiga.